AZTV, Libertad Televisión. Buenas noches, 3 de febrero, episodio número 86 de Echemos Casaca con Asmitia. Estamos ante una fecha muy importante. El día de mañana hay una convocatoria por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para la elección del titular de la Corte de Constitucionalidad, al igual que el suplente. Pero hay ciertas cositas que están pasando. Obviamente los chairos, a esperarse. ¿Por qué no hablar con nombre y apellido? Los de Semilla, Raíces y todos esos hijos de su madre, de Acéfalo y demás, pues ellos se creen superior a la ley. Sí, si les aplican su beneficio, salen con las pancartas diciendo que es a favor, pero cuando ya salen algo en contra, dicen, pues, ¿y ahora qué está pasando? Ante eso, pues, hay abogados valientes que pues les han enderezado la plana una y otra vez, debido a que esta gente, como la ley no, según ellos, no se les aplica, como Acéfalo no ha entendido que lejos de ser un monarca, es un presidente, pues es una persona que se huevió la presidencia. Y si se la huevió, por lo menos debería estar trabajando, pero no tomándose un vino, levantándose tarde, una piscina con calefacción o carnes de 190 quetzales. Debería estar trabajando. ¿Alguien lo ha visto? No. Pero como monarca que se cree que la ley no le aplica a él ni nada de las cosas que le mandan a hacer, porque yo creo que ni siquiera es él el que lo... Hay abogados que han interpuesto muchos recursos y ante esta elección de un alto órgano como la Corte de Constitucionalidad, tuvimos ahí sí que la valentía, actuando siempre en derecho, de guatemaltecos que lo que están buscando es el imperio y la ley, que al final de cuentas, pues lo que está escrito se cumpla. Eso es lo que deberíamos de hacer. Si no cumplimos la Constitución, si no cumplimos nuestro marco de leyes, yo no soy abogado, como ustedes saben, pues no sabemos, no tendríamos ni siquiera dónde estar. Ante eso, el día de hoy nos acompaña uno de esos abogados valientes, que no es la primera vez que le gana una de estas luchas a estos cabrones de Acéfalo, la Clique Semilla y demás. Ya son varios varios triunfos por el bien de Guatemala. Esto no es un tema personal, sino que es un tema de respeto irrestricto de la ley. Ante eso, el invitado de hoy ha estado con nosotros, Diego Sagastume. Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Vos qué tal? A toda madre, vos. Está bueno. A toda Igualmente. madre, recibiendo buenas noticias. Sí, cada vez mejores. Pues yo no sé si... No. Cada vez por lo menos un poquito esperanzadoras. Correcto. Porque ante un gobierno como el que tenemos, que ha sido, pues, primero impuesto, ya sabemos que hubo un fraude para llevarlos al poder, que ha venido a destruir absolutamente todas las instituciones, Correcto. Que ha venido a robar a manos llenas, que no hay ley que le aplica, pues les has corregido la plana en varias cosas, ¿verdad vos? Un par de cosas. Primero te trajiste un presupuesto a todas luces con falta de tecnicismo, lo hablamos largo y tendido con vos acá. Un programa bastante enriquecedor porque lo que hicimos es explicar a los guatemaltecos Correcto. lo que se querían huevear, cómo se lo querían huevear, Así es. los bolsones de hueveo y demás, y hiciste una acción legal, por otra vía. Estado en derecho para votarles el presupuesto. Contar un poquito cómo fue, solo para entender eso. Mira, súper interesante porque nunca hablé con vos, tampoco hablé la vía que íbamos a tomar. Sabíamos que en algún momento se iba a accionar, lo hablamos con vos. Pero lo que hicimos fue un estudio técnico realmente de lo que vos mismo dijiste ahorita, ¿verdad? ¿Dónde se iba la plata? ¿Para dónde estaban desviándola, etcétera, etcétera? Comparativos que hicimos entre años y años, cómo vino creciendo el presupuesto desde el 2015 para ahorita. Y bueno, ya hemos visto todas las aberraciones jurídicas que han hecho a posterior a la aprobación del presupuesto. Esto estamos hablando antes de que fuera aprobado. Con vos hicimos el programa tal vez hace, 2 meses y medio más o menos. Sí. Y estábamos haciendo un análisis técnico numérico, si lo querés ver de esa forma, de muchas cosas. Hablamos del CAF, hablamos del bla, 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 ¿verdad? Todos los temas de los artículos aquellos que abrían la puerta para el PNUD, para las Naciones Unidas, para OPS, OPM, Bueno, todo está contemplado. Como no lograron el presupuesto, lo incluyeron dentro de la ampliación presupuestaria ahorita. Es exactamente lo mismo que se negó, sino que simplemente le agarraron al presupuesto del 2025. Correcto. Y le añadieron estos bolsones de hueveo que ya habíamos contemplado con vos. Más otros 1,000 millones de quetzales más, ¿verdad vos? Porque esa es la puerta que abrieron con la ampliación presupuestaria. No se quedaron con los 154 mil millones de quetzales o los 160 y pico mil, que era
la base del anterior, digamos, del decreto 27-2025, que fue el que suspendieron, o el que suspendió la Corte de Constitucionalidad, sino que encima de todo, con la ampliación presupuestaria del decreto 3-2026, que aún no ha sido publicado, pero ese decreto le agregaron casi 1,000 millones de quetzales más. Es que eso es un plumazo más, ¿verdad? Vos que Claro. son 1,000 millones, o sea. Es plata que no generan ellos, ¿verdad? Vos es lo mismo, lo que hablamos con vos en ese programa, es plata que ellos no han generado, no saben crear riqueza, no saben crear trabajo, no saben lo que es ganarse con el sudor de su frente un salario mínimo, por ejemplo, ¿verdad? Pero el país está metido en un problema tan grande que tenés diputados con 65,000 quetzales que te dicen, es que ya no me alcanza. Entonces decís, no hombre, o sea, ves la superintendencia de competencia ahora, esa aberración jurídica que crearon, porque te digo una cosa, sí es la misma suerte del presupuesto, de la acción del presupuesto que yo presenté, porque no siguió los procedimientos legales. Yo había presentado en su momento un amparo, no me lo dieron en su momento, ¿por qué? Porque no había terminado el proceso de aprobación dentro del Congreso y según la Corte decía que podía corregir el rumbo el Congreso todavía. Pero el día de hoy, todas las violaciones se llevaron a cabo. Incluso las lecturas de las disposiciones finales son exactamente lo mismo como lo hizo Juan Carlos Rivera y el otro diputado, el secretario que es Mendoza Franco. Uh-huh. Y Juan Pablo Mendoza Franco de Creo. Juan Pablo Mendoza Franco de Creo. Entonces, vos vas a escuchar, digamos, la lectura del presupuesto. 7 cosas tildé, digamos, de efectos dentro del proceso de aprobación. Primero, cuando llegó al Congreso, recuérdate que es una iniciativa proveniente del organismo ejecutivo. Sí. La iniciativa por mandato legal interna de la propia ley del Congreso de la República dice que se conforma de 4 supuestos. El proyecto de decreto, la exposición de motivos, los dictámenes técnicos y los documentos de soporte. Esas 4 cosas conforman la iniciativa. Y hay un artículo que dice que cuando se remiten iniciativas de otro organismo del Estado, se tiene que leer la iniciativa al Pleno. La iniciativa, no el proyecto de decreto. ¿Y ellos qué leyeron? Ellos leyeron la exposición de motivos. Mal leída, ¿verdad vos? Porque siempre la leen mal las cosas. Ese es el fundamento técnico por el cual te otorgaron. Ese es uno. Ok. Ese es uno, son 7. Ese es el primero. Es la primera etapa cuando se remitió al Congreso. De ahí viene el siguiente. La comisión tenía, obviamente pasa a la comisión de trabajo, ¿verdad? La comisión tenía 45 días hábiles para haber rendido el informe. Lo rindieron en 53 días hábiles. Ni siquiera pidieron extensión al Pleno del Congreso. Eso está basado en la ley orgánica del... La ley orgánica del legislativo. Ok. No pidieron extensión del periodo establecido en la ley, ni absolutamente nada, ¿verdad? Lo rindieron, es más, lo rindieron el 25 de noviembre a las 11 de la mañana. Ahí está el sello de recepción de la dirección legislativa y el 25 a medianoche viene Juan Carlos Sanabria, ¿verdad?, a solicitar la moción para que sea conocido de urgencia nacional. Entonces, 12 horas para que el resto de los diputados, que no son los 21 que conforman la comisión, conocieran 47 artículos que fueron suprimidos, modificados y adicionados del proyecto original, como que no te hace sentido. Pero yo quisiera hacerte una pausa ahí porque quiero explicárselo a los guatemaltecos cómo funciona esto. Miren, señores, iniciativa de ley tiene el diputado, tiene el ejecutivo y tiene otros órganos del Estado también. El ejecutivo plantea la iniciativa de ley, que es el presupuesto. Ellos fueron los que diseñaron ese presupuesto, nefasto por cierto, donde habían bolsones de 2,000 millones de quetzales, donde había una fiesta para el Banco Interamericano de Desarrollo, donde había una compra de acciones para un banco de Venezuela. Todo eso viene del Ejecutivo. Lo que debería haber pasado es que entra a la sala de trabajo, a la comisión de trabajo de la Comisión de Finanzas, y ahí los diputados, que es un cuerpo colegiado, hay 21 o 23 diputados, deben de analizar y emitir un dictamen. Correcto. O sea, ellos tienen la posibilidad de modificar absolutamente todo. Puede entrar, yo hago una analogía siempre, puede entrar un elefante y sale una ballena de la comisión. Así puede ser la modificación de ese presupuesto. No lo hicieron, se tardaron más, como dice Diego. Pero solo ellos entran a conocer los detalles, solo los miembros de la Comisión de Finanzas, que son 21. El Congreso está compuesto por 160. Eso lo que dice Diego es sumamente importante. Imagínense ustedes, probablemente el presupuesto habrá tenido, ¿qué? 1,000 folios. Una cosa es, porque es un libro de este tamaño. Sí, era un libro.
O sea, Libros de usualmente el presupuesto, señores, es de este tamaño. ¿Por qué? Porque debe haber análisis técnicos, el por qué están haciendo estas inversiones, deben de haber los indicadores de impacto, es decir, cómo van a mejorar en base a cierta inversión, X, Y y Z. Es un libro de este tamaño. Entró al Congreso en la mañana y en la noche los otros 140 diputados, por sorpresa, entraron a conocer y aprobar dicho presupuesto. Perdón, yo solo quería para que la Vale, gente entendiera. totalmente. Ese era el segundo. Ese es el segundo supuesto. ¿Ok? Tercer supuesto, te dice la propia ley del Congreso que todos los miembros de la comisión tienen que firmar el dictamen. 3 no lo firmaron. ¿Ok? Y te da todavía una salida, porque vos más que nadie sabe que la ley del Congreso te da siempre ciertas salidas para que, ok, no lo cumplís de esta forma, pero lo puedes cumplir de otra forma. Podían rendir un informe, Puedes razonar tu voto. podían razonar su voto, cosa que no lo hicieron, Ujú. pero tenían que firmar, ¿verdad? Vos no lo hicieron. 3 diputados. Casualmente, uno de esos diputados es el que no firmó tampoco el dictamen perteneciendo a la misma comisión del presupuesto 2025. Vamos, ojo con esos términos, porque los mismos argumentos que se presentaron para el presupuesto 2026 son los mismos argumentos del 2025. Exactamente. Y ¿Cuántos miembros hay en la Comisión de Finanzas? 2? 21. Son 21, ¿verdad? 21. Que es la capacidad máxima. Sí. ¿Y ese diputado quién fue? El que no firmó de un... Álvaro Arzú. Álvaro se hizo la bestia en el 2025-2026. Así es. Eso es dejarla pasar, pues para que yo no quiero. Y no razono mi voto. Y, ojo, no le rindo un informe al Pleno de por qué tampoco no voté o no firmé, vamos. Claro. Porque ahí está la otra salida. Claro. Entonces, no cumplís Si con vas a A. tener posiciones firmes. Si no cumplís con A, Ah, no cumplís con B y no cumplís con C, por lo menos cumplí con D. Claro. Rendirle el informe al Pleno. Pero si no cumpliste con ninguna, todo el actuar es nulo. Ya. Vamos, es lo mismo que hemos hablado siempre. No cumplir la ley es nula de pleno, es nula el actuar de pleno derecho. Ya. Ese es el tercero. Cuarto, el tema de Sanabria. Sanabria el 25 viene y solicita que se conozca de urgencia nacional. Urgencia nacional, vos más que nadie igual también sabes que qué significa. Significa que el dictamen no se tiene por qué conocer. Pero recordate que viene un proyecto de decreto modificado, adjunto al dictamen. Ahí quiero hacer una pausa también para que los que no entiendan. Miren, pues, bueno, ya dijimos, la iniciativa de ley entra a la Comisión de Trabajo, la Comisión de Trabajo evalúa dicha iniciativa de ley, verifica que cómo está, si verdaderamente va a favorecer a la población, y después emite un dictamen. Tiene que emitir un dictamen favorable para que entonces se entre a conocer al Pleno Correcto. para su primera, segunda y tercera lectura. Ese es un trámite normal. Se conoce una vez, lo conoce el Pleno. Eso le da la posibilidad al diputado que no está en dicha comisión a leer la iniciativa y ver si realmente pues beneficia o no beneficia. Porque todos los diputados pueden hacer enmiendas a dicha iniciativa de ley. Después se tiene que volver a agendar. Es decir, tiene que entrar junta directiva, va a instancias de jefes de bloque, lo pone en la agenda de la sesión y entonces se entra a lo que se conoce como la segunda lectura. Tiene que haber un quórum dentro del hemiciclo. Es decir, es un proceso bastante largo, muy largo. Hay iniciativas de ley que se quedan en segunda lectura años y después, por las necesidades de la población o del país, la activan y la vuelven y llegan a su redacción final. Llega una tercera lectura que pasa por todo ese proceso otra vez para después ya se vuelve decreto, es decir, se vuelve ley. Cuando es de urgencia nacional, lo que hace es que puede haber un diputado dentro del pleno, dentro del hemiciclo, solicita una moción privilegiada y entonces se le otorga la moción privilegiada, entran a votación para que todo el mundo esté de acuerdo y entonces modifican el orden del día. Correcto. O sea, lo que era el orden del día, que era la agenda, dicen, no, mire, yo quiero meter esta iniciativa de ley, la modifican y después dicen, quiero por urgencia nacional. Esta es la urgencia. 25 de noviembre, un mes antes de que venga Santa Claus. Para todos los que creemos todavía en Santa Claus, pues la Navidad para los nenes sale cara. Y entonces lo que querían era movilizar esto de urgencia nacional. Ya se podrán imaginar a Mandibulín. Hay que hacer una... Entonces, obviamente por abajo lo que había era mucho, bastante, demasiado billete. Perdón, Diego, era solo para explicar. No, por favor, excelente. Y entonces, que lo hagas. el otro argumento... El otro argumento es ese. ¿Verdad? Viene el dictamen con modificaciones. ¿Ok? El proyecto de decreto está con 47 artículos modificados. Es decir, imagínate, entró un proyecto de decreto de 143 artículos. Sale un monstruo de 165 artículos.
Artículos como el claro ejemplo aquel de los 6,000 millones que le daban a los CODES, por ejemplo. Sí, claro. La distribución aquella pésima que hicieron, que al día de hoy Le quedaron 500,000 quetzales solo a Misco, que continúa es estando la el segundo municipio más grande de Guatemala. continúa estando la misma distribución. Y si viste en el Pleno del Congreso de la República, cuando se discutió el tema, porque ahí sí lo empezaron a discutir un poquito solo para hacer digámoslo de esta forma, el mate que estaban haciendo algo, ¿verdad vos? Hicieron esa discusión y Julio Héctor por lo menos dijo algo dentro del tema, solo para no decir que no se había discutido, porque, ya voy a decir el siguiente argumento, es la falta de discusión dentro del Congreso de el presupuesto como tal. Pero este argumento es interesante. Mira, pues, viene el dictamen y el dictamen te dice que se adjunta un proyecto de decreto modificado con reformas, dice el dictamen. Pero si no conoces el dictamen, ¿cómo podés votar Claro. sobre el proyecto? No podés votar No sobre el conoces proyecto. ni siquiera la iniciativa. Tendrías que conocer sobre el proyecto de decreto original, Claro. no sobre el modificado. ¿Y qué conocieron? Sobre el modificado. Porque eso fue lo que votaron. No hubo ninguna moción, como lo dice el artículo 112, que cuando se fuera aprobando los artículos iban incluyendo las reformas, etcétera, etcétera, o las modificaciones. Nunca hicieron eso. Lo que hicieron fue saltarse todo ese procedimiento, obviamente a sabiendas de que lo estaban haciendo de esa forma, ¿verdad vos? Pero te recordarás que hace tan solo, 4 o 5 años quemaron el Congreso de la República porque las cosas se aprobaban de medianoche. Específicamente el presupuesto, ¿verdad vos? Y específicamente los mismos activistas que hoy se llaman diputados, ¿verdad vos? Así es. De semilla y raíces. Cuasi diputados, te diría yo, Sí, ¿verdad? son- Porque obviamente son chorreros remedios. con traje. Son remedios Ni de siquiera usan diputados. corbata, son unos guajes. Cabal. Y te diría yo, ese es el quinto argumento. El sexto es, no hubo discusión. ¿Por qué no hubo discusión? Vos lo votaron en 1 hora. Sí. Votaron en 1 hora 165 artículos. Lo del CAF, la inconstitucionalidad que estaba contemplada en el CAF, que fue modificada por la comisión, de aquella cosa que lo iban a sacar de las reservas, ¿te recordás? Eso era inconstitucional absolutamente. Eso no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que a la SAT le habían asignado menos del 2% para poder recaudar la plata que tiene que recaudar de todos nosotros los contribuyentes para cumplir con los fines del Estado, que son velar por la salud, la educación, la alimentación, etcétera, etcétera, la infraestructura, etcétera. O sea, ¿cómo ibas a tener una SAT con las mismas atribuciones que tuviste en el 2025, en el 2026, si tenía el 25% menos de su presupuesto? Wow. 569 millones de quetzales menos, vos. Ahí está el análisis, no me lo estoy inventando. Hay formas de calcularlo, Sí, ¿a vos? análisis. Lo hicimos con vos. Entonces, el 2% no se le respetó. Colegio de abogados, ya que está de moda, digamos, hablar del colegio de abogados. Y vaya, vamos a dar ese tema. Se lo mencioné a la junta directiva del colegio de abogados, le dije, cuando nos dieron la suspensión del amparo provisional, la suspensión producto del amparo provisional, se obtuvo un beneficio para el colegio. ¿Por qué? Porque se evitó que se le hiciera una reducción de 109,000 quetzales producto de la venta de los timbres que se hace a los abogados. ¿Qué pasó? Por supuesto, la junta directiva se hizo la loca, ¿verdad? Vos nunca comentó nada por el estilo. ¿Qué pasa con la ampliación presupuestaria? La ampliación presupuestaria vino y le voló esos 109,000 quetzales otra vez a los patentados y al colegio de abogados. Y yo no veo a la junta directiva brincando producto de que ahora va a tener menos plata, vamos, cuando los ingresos están proyectados para arriba, no para abajo. Ujú. Entonces, pero ese es un dato, digamos, que lo dejo ahí, pero son cosas muy técnicas que lo que me llevan al resultado es, no pudo haber habido discusión, porque vos te recordarás, en el primer debate técnicamente se tiene que hablar la constitucionalidad del tema, Claro. ¿verdad? ¿Es constitucional o no? Sí. Ya dijimos que lo del CAF no era constitucional. Y se puede, inclusive en esa primera lectura, se puede hacer una solicitud para hacer una pregunta a la Corte de A la Corte, Constitucionalidad correcto. si hay inconstitucionalidades o no. O sea, Total, por eso es que el proceso legislativo es largo claro. y más cuando se habla de un presupuesto. El presupuesto es lo que mueve un país. Es pues. que no tiene que ser tomado a la ligera, vamos, No. es plata. Es plata y es un presupuesto de 165 artículos que y esto es lo que me lleva al último argumento. Argumento sexto, no hubo discusión. Solo falta con ver los videos, ¿verdad? Vos te recordarás, yo no sé si viste el voto disidente del magistrado Molina Barreto, da pena, porque decía, es que usted lo que tiene que ir a ver, le decía a sus colegas magistrados,
Ustedes lo que tenían que ir a ver era las actas internas del Congreso para ver que ahí técnicamente decía que se había leído el documento y se había discutido. Vos ves los videos en la propia página del Congreso de la República, en la página de Twitter o X, vos ves el video, está ininterrumpido. Lo ves de corrido, no hubo discusión. No. Entonces, ¿por qué la dirección legislativa pone dentro de las actas o asienta dentro de las actas todo eso? Un legislativo nefasto. Claro. Se llama Luis Eduardo López. Por cierto, se está postulando para el Tribunal Supremo Electoral. Fue el último que llegó a postularse porque le da pena, porque realmente ha sido nefasto. Entonces él es partícipe de todo eso. O sea, para los diputados, por supuesto, pero es el director legislativo. Él en una ocasión, yo era diputado, escondió la ley de ONGs porque sus patrones le dieron billete y metió varias iniciativas de ley. Yo no sé cómo ese delincuente todavía sigue ahí y ahorita Caradura, ya que, bueno, no estoy hablando de vos, Roberto, porque sí sos Caradura, pero Caradura ahorita se postula para el Tribunal Supremo Electoral, o sea, entonces te otorgan ese amparo y básicamente te otorgan un amparo provisional que vota esa aprobación de presupuesto basado en esos 7... En esos 7 argumentos. El último era re fácil. El último era no podés aprobar un documento final si no lo has leído. ¿Verdad? Vos leyeron lo que leyó Juan Carlos Rivera Esteves y el otro diputado Mendoza Franco en hora 3 minutos, porque eso fue lo que se tardaron en leerlo en conjunto. Es un documento de 199 páginas. Es imposible que lo puedas leer en 1 hora 3 minutos, ni siquiera en voz, siquiera en voz alta, ¿verdad? Vos 3 palabras normalmente lees en voz alta. Eso es lo que dice la Real Academia Española, son estudios técnicos de ellos, ¿verdad vos? Es imposible haberlo leído, ¿verdad vos? Es imposible o haberlo comprendido, ¿verdad? O sea, te otorgan el amparo porque no se respetó el debido proceso legislativo. No se respetó el debido proceso legislativo. Ese es el argumento. Ese es el argumento principal. Wow. Abogados, para que tomen nota. Es que hoy nos están viendo muchos abogados porque hay un tema importante. Primero te felicito por eso. Entonces, porque paraste uno de los mayores saqueos que venían en un año pues preelectoral, complicado. Vimos todos los detalles de cómo ese presupuesto, lejos de beneficiar a la población más necesitada de este país, era beneficiar a los pocos de semilla y raíces. Entonces, lo que hiciste con muchos argumentos legales, 7 argumentos legales, señores abogados, para que le otorgaran el amparo provisional, te felicito y te agradezco por esa labor. Eso es. Ahorita viene otra batalla interesante, ¿verdad vos? Porque yo quisiera para esta parte de análisis, primero entender qué es la Corte de Constitucionalidad. Eso es para los que no son abogados, los que están abogados probablemente están viendo esto y por favor mañana que primero salgan a votar, ya saben que si quieren tirar a la chingada su carrera y que no, todo lo que ustedes estudiaron no valga nada, voten por Así Lemos, porque eso es lo que va a parar haciendo ella, igual que hizo Gloria Porras en su momento. Pero no me quiero adelantar, ese va a ser parte del postre, pero si querés explicarnos qué es la Corte de Constitucionalidad y por qué todos debemos de estar muy atentos a ese proceso de elección. Mira, 2 platos, fácil. La Corte de Constitucionalidad, a partir de la Constitución actual, se separa del organismo judicial y se convierte en un órgano completamente ajeno, digamos, a la estructura de los órganos del Estado. Y lo que viene es hacer un órgano técnico de estudio de defensa del orden constitucional, específicamente eso. Protección de la Constitución, protección de normas constitucionales, protección de tus derechos constitucionales ante el abuso de cualquier autoridad. Esa es la vía del amparo, por ejemplo. O la inconstitucionalidad en el caso de que haya una disposición que emana del Congreso de la República o incluso una resolución de algún juzgado que vaya en contra de una disposición de la Constitución, entonces se abre la vía de la inconstitucionalidad en caso general, digamos, por una normativa del Congreso de la República o una resolución de un juzgado, digamos, que haya una inconstitucionalidad específica, inconstitucionalidad en caso concreto. Y por el último está, pues obviamente, la exhibición personal, que esa es la última, digamos, de las herramientas que se tienen constitucionales para la protección de tus derechos, que es cuando te estás sintiendo amenazado o estás recibiendo vejámenes o estás o realmente no te quieren exhibir ante el público porque estás sufriendo una prisión, digamos, no legal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
todo esto es lo que ve la Corte de Constitucionalidad, es la protección de tus derechos básicos constitucionales y es su principal función. ¿Verdad? Está integrada por 5 magistrados titulares, 5 suplentes, y bueno, cada uno es electo por distintos bloques dentro del Estado. Uno de esos le corresponde, digamos, a la Asamblea del Colegio de Abogados. Y así es que ahí vamos, porque eso es para ustedes, abogados. Por favor, vayan a la Constitución. Y es muy claro donde dice Colegio de Abogados. Porque no dice Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Pues yo no lo leí, yo antes de arrancar, como yo no soy abogado, vamos, yo sí me puse a ver y dice Colegio de Abogados. Sí, dice el artículo 269 de la Constitución, literal E, te dice que se va a nombrar a un magistrado, a un representante titular por parte del colegio y un suplente, obviamente, por la Asamblea del Colegio de Abogados. ¿Ok? No dice la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y carreras afines, como lo dice ahora la presidente del Colegio de Abogados, ¿verdad? De la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que ojo, no es la dueña, no es absolutamente nada más allá. Y ahorita ya se cree monarca, como todos estos semilleros, vamos, o sea, se creen Claro. dueños de... Claro. Es el Colegio de Abogados es... Miremos, y ahí es donde está un poquito el juego de números de ellos, que yo quisiera que llegara a entender el por qué esto tiene tanta relevancia en lo que es la Corte de Constitucionalidad. Se lo dijo Diego, y la Corte de Constitucionalidad tiene un sobrenombre que se les pone en la Corte Celestial, y es porque al final de cuentas, cuando ya todo llega a las últimas instancias en Guatemala, llámese la Corte Suprema de Justicia, llega hasta la Corte Celestial. Son ellos los que supuestamente le componen la plana. Yo lo dije esto en un programa. Yo tuve la oportunidad de visitar a un magistrado de la Suprema Corte de México. La Suprema Corte de México, que simplemente le cambian de nombre o de orden, no la Corte Suprema, sino que la Suprema Corte, es una de las cortes antes de esta nueva reforma que hizo esta socia de Acéfalo, esta Sheinbaum. Es una de las cortes de mayor renombre de la región. Cuando me siento con el magistrado de la Suprema Corte de México, me dice, mira, y se sabía nuestra Constitución a detalle. Obviamente es una persona de mucho conocimiento, y lo que me dijo es, mira, hay varias cosas dentro de tu Constitución, pero ¿sabes dónde está el error? La República debe estar compuesta de 3 organismos. Es el organismo ejecutivo, el organismo judicial y el organismo legislativo. Ustedes tienen un cuarto organismo que se convierte y se va volviendo, pues, dependiendo de las necesidades. Aquí, en México, lo que tenía la Suprema Corte era una Cámara Constitucional. Entonces ahí el banco de 3 patas. Al tener esta cuarta, pues, nos vuelve un poquito complicados, y hemos tenido experiencias no muy lejos. La Corte de Constitucionalidad, cuando la integraba una persona nefasta, isolata todo nuestro marco legal, y ustedes, abogados, lo saben, se llama Gloria Porras. Y ahí entró a la Corte de Constitucionalidad, y lo que yo hago una analogía, y me perdonarás, Diego, por lo simplista que soy, pero la Corte de Constitucionalidad, para los que no somos abogados, y para ustedes, abogados, lo van a entender muy bien, es el árbitro en un partido de fútbol. Correcto. Árbitro. Es decir, simplemente se cumplen o no se cumplen las reglas del juego. La Corte de Constitucionalidad en el tiempo de Gloria Porras se metió a jugar al campo y a meter gol, a parar la bola. Inclusive se metió a vender poporopos. Es decir, ¿qué decía? Le dijo a las Cortes de Suprema Justicia, mire, tiene que volver a resolver porque su resolución no me gustó. No es parte de su chance. A nosotros en el Congreso nos dijeron, tienen y deben legislar para modificar este artículo. ¿Sí? Y al presidente de la República, que está determinado en la Constitución cuáles son sus funciones, por ejemplo, él es el encargado de la política exterior del país, le dijo, no, usted no puede tomar decisiones con respecto a la política exterior. O sea, si ya tenemos ese precedente, tenemos que tener mucho cuidado de quienes integran hoy por hoy esa Corte de Constitucionalidad, y estamos en un proceso de renovación. Diego lo dijo ahorita, son 5 órganos que eligen a la Corte. Uno de ellos es el
colegio de abogados. Ujú. Punto. Artículo 269, inciso E. Sí, Vean, de la Constitución. de la Constitución. Léanlo. ¿Ah? Claro, por favor, lo pueden googlear y se darán cuenta. Entonces, ¿qué pasa, Diego? Hablemos cuál es el juego de ellos y por qué era importantísimo esto que hiciste. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que esto es un tema muy técnico. Por supuesto lo han dicho en las redes sociales, bravos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Bueno, ¿y por qué no lo vamos a hacer ahorita? ¿Y por qué vamos a esperar otros 5 años, bravos? Si queremos empezar a corregir el país, yo creo que empecemos de una vez Y ahorita. el error no es fuente de derecho. El error no es fuente de derecho, O sea, bravos. Es que antes ya se podía, sí, pero cometieron un error, muchachos, entonces no se puede, pues. ¿Y qué? ¿Vamos a seguir sobre el error solo porque No. el error viene? No, hombre, hay que corregir la plana. Bravos, y este es el momento. Yo creo que ahorita llegó el momento en donde tenemos que ponerle un alto a todos esos abusos de autoridad que ha habido a lo largo de los años. Como por ejemplo bravos, convocar a las ciencias afines. Hablemos de las ciencias afines, tal vez me voy a parar un segundo ahí. Ciencias afines significa que el artículo 42, aquel de la ley de colegiación profesional obligatoria, te dice que son temporales dentro de una asociación gremial como un colegio profesional, en lo que ellos llegan al mínimo, que son los 500 agremiados. Perdón la interrupción. Perdón, porque Dale, vos sos por favor. abogado y yo mi chance aquí es de que toda la gente entiende, inclusive los abogados que no tienen tanto tiempo estudiando esto. Tan claro es que la Constitución es lo más. O sea, esto que vos mencionás está abajo, hasta aquí abajo. Hasta abajo. O sea, pero si la Es una norma ordinaria, vamos. entonces está hasta aquí abajo. Está abajo. Pero si la Constitución te dice colegio de abogados, Ujú. eso lo quería regir. Eso es lo que se tiene que regir. O sea, pero entonces en ese error del pasado, lo que fueron haciendo fueron metiendo carreras afines. Correcto. Entiendo por lo que me estás diciendo es de que vos, bueno, obviamente el mundo evoluciona mucho y van a ver, y en el tema educativo, las carreras cada vez van a ir incrementando más. Pero entiendo que si ya hay 500 graduados, pueden conformar Propio colegio. su propio colegio. Pueden Y deben. deben. O Vamos. sea, no es que pueden. No, es pueden. Pueden porque se abre la puerta y deben hacerlo. Bravos. Y esa puerta se abrió hace muchos años atrás. Ya. Bravos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La temporalidad que establece la ley ya venció. Ellos están ahorita dentro de un colegio en donde encima de todo te están exigiendo equipararse a las funciones o a las calidades de un abogado, cosa que es imposible. No. Si vos estudiaste en una facultad de sociología, ¿cómo podés esperar ser equiparado a las funciones de un abogado? Ahora quiero solo ir para atrás, porque la Constitución es muy clara, pero vos no sos constituyente. Pero me imagino que no podemos nosotros poner en los zapatos de la Asamblea Constituyente que escribió esa Constitución, valga la redundancia. Si ponen colegio de abogados, ellos son los que eligen a uno de los magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, me imagino que lo que pasó por la cabeza de ellos es, miren, todos los abogados del país conocen a abogados que verdaderamente tengan esas capacidades para asumir un reto tan importante para el país, pero basado en el conocimiento de un abogado con otro abogado. Decir, bueno, si miren, Diego Sagastume es un gran abogado, por lo tanto reúne porque hay cualidades ahí, 15 años de profesión y un montón de otras cosas que debe cumplir alguien que pueda optar al puesto de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Pero me imagino que los constituyentes lo que pensaban en ese momento era que los abogados pudieran determinar qué otro abogado. Ahora, si viene y no estoy en nada en contra de ninguna de esas carreras, al contrario, son necesarias, pero Claro. ustedes pueden y deben formar su propio colegio. Algún criminalista, ¿qué chingados va a saber él acerca de lo que un magistrado, o sea, de par a par, y decir, no, aquel que vaya para arriba? No, eso es imposible. ¿Sabes? Vos dijiste ahorita un término muy, muy interesante, par a par. Ese es un término que está en la legislación. Obviamente no dice de par a par, pero ¿dónde se viene reflejado y desde cuándo? Desde el derecho romano, vos. Y el derecho romano inspira nuestro derecho. Y ahí decía, solo un par puede votar a otro par. Votar de voto. Sí. Para vos. En este caso es, ok, vos, en mi caso,
el que, digamos, yo sea abogado significa que yo puedo votar por abogados. Claro. Los que se están postulando, recordemos, para el Tribunal Supremo Electoral deben ser los magistrados deben ser abogados. Así lo establece la ley. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad deben ser abogados. Por ende, quienes pueden votar por ese representante legal, los Porque tienen abogados. conocimiento, ¿verdad? Correcto. Vos? O sea, saben que voy a llevar a alguien Claro. a un cargo tan relevante e importante para mí, ¿qué hacer como abogado, como para el país? Correcto. Entonces yo quiero llevar a alguien que verdaderamente tenga principios, valores, pero principalmente conocimiento y experiencia para poder hacer la labor de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. O sea, yo creo que los argumentos están claros, no podemos decir, ay, entonces las carreras afines. Ahora encontremos dónde nos estaban metiendo el huevo. ¿Dónde realmente estaba el juego? ¿Por qué chingados llegó esta Patricia a ser la presidente del Colegio de Abogados? ¿Cómo gana la planilla famosa 4 con este pendejo de Goyo Saavedra y Edgar Ortiz para ser miembros de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral? Porque cuando esto va para ustedes, abogados. Si miran las votaciones, cuando hace la votación en el interior del país, donde no existen mucho de estas carreras afines, las votaciones van donde van ganando abogados de renombre, y eso es porque siempre cierran las mesas en el interior. Correcto. Entonces empieza a ganar, y cuando viene aquí a la ciudad de Guatemala, se viene para abajo y principalmente en la mesa 8, que es donde están las carreras afines. Y no solo eso, si yo me gradúo como criminalista, eso es una carrera de 2 años, Imagino que sí. y de sociólogo, Sí. y de politólogo, yo tengo 3 números de colegiado, Ujú. y por lo tanto yo puedo ir a votar Entonces, 3 veces. Y ahí está la vuelta, miren pues. Entonces miramos, yo quiero entrar a los números. Le estás pegando al Yo quiero entrar a los números porque ahí está lo más importante. Correcto. Tengo entendido que hay más o menos 40,000 abogados. Sí. Más o menos. 40,000 abogados y notarios y, ojo, recuérdate que están licenciados en ciencias jurídicas y sociales que todavía no han sido reconocidos como abogados y notarios. Perdón, porque como yo soy tajante, y la Constitución me dice colegio de abogados, ¿cuántos abogados hay? Son como 35,000. Pa. Solo abogados. 35,000. Miren, mucha, aquí es donde está el juego de los números. Perfecto. Pero si metemos las ciencias afines, ¿cuántos son las que pueden y deberían ya haber conformado a su colegio? Son como 15,000 ya. 15,000. Entonces, del Son 35. un cuarto ya del colegio, vos. Bueno, entonces aquí está el truco y broma, pues. Miren, se lo voy a poner diferente, bien sencillo. Y con pruebas de lo que ha pasado en otro país. Ustedes saben que en Venezuela, que también está de moda, ¿verdad? Porque ya gracias a Dios salió ese nefasto de Maduro, que era el jefe de Acéfalo. Estoy esperando que se caiga Acéfalo. Pero en Venezuela, Chávez y Maduro lo que hicieron fue importar gente de Cuba. Los vuelven venezolanos. Y entonces ellos los vuelven venezolanos. Lo que hicieron es, volvieron votos a su favor, para que votaran a favor de su proyecto político. Hombre, Luis, sí, así fue. Ahora, ¿qué está pasando acá? Tenemos 35,000, 40,000 abogados, como lo establece la Constitución. Artículo 269, inciso E, léanlo. Colegio de Abogados. Son 35 y estos son otros 15, como dice Diego. Casi un cuarto. Uh-huh. Pero cuando miramos la afluencia, es decir, el porcentaje dentro de esos padrones o dentro de ese universo, las carreras afines votan más. Sorpresa, es porque votan 3 veces. ¿Sí? Piches y todos esos pendejos que han salido ahorita y que al final de cuentas se vuelven politocas y todo, muchos de ellos, hoy por hoy, es parte de esa masa laboral. No se puede decir laboral, esas masas de plazas fantasmas que hoy por hoy recibe en este gobierno nefasto de Semilla. Entonces era más que evidente. Primero, vámonos a las cualidades. Ellos, un criminólogo, con el respeto que me merecen. Claro. Cada una de esas carreras me merecen
todo mi respeto y admiración. Así es. Son profesionales y por lo tanto se les aplaude. Pero deben hacer su colegio. Pero ellos, ¿qué criterio tienen para venir y decir, yo voy a votar por Juan Pérez para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Ninguno, porque no pertenecen al gremio. No son abogados. No tienen No conocimiento. tienen conocimiento. Primero, vayamos a un tema muy importante. No cursaron en la misma facultad, ¿verdad vos? La facultad es otra. El hecho de que sean afines al colegio de abogados no significa de que se equiparen a los derechos que un abogado pueda tener. Eso no es ser exclusivo del abogado, pero es que así está la ley, ¿verdad O vos? sea, hay que decirlo como es. Estas carreras, con todo el derecho, el respeto que merecen, Así es, de verdad, totalmente. están arrimados ahí, pues. Así es. Ustedes no deberían de estar ahí ya, porque ya llegaron a una cantidad. Son visitas en casa ajena, ¿verdad vos? Y las visitas no tienen decisión sobre la titularidad de la casa. Así de sencillo. Ah, Vamos. estás. Esa es la mejor forma de ponerlo. A mí me lo dijeron el otro día y me hizo clic y dije, bueno, es la forma más fácil de poderlo explicar. Sos visita en casa ajena. Vos no vas a ir a ponerle al dueño de la casa, mire, yo voy a hacer lo que se me da la gana en su casa. Yo voy a contratar a la empleada de su casa. Cabal. No. ¿Sabe qué? Hoy cocinemos pepián en lugar de jocón, por ejemplo. No sé. Estoy hablando de algo muy No. burdo, ¿me entendés? O vayan a hacer súper y van a comprarme esto. No, hombre, son visitas. Claro. Son profesionales arrimados a un colegio que no les pertenece. Pero que ahí estaba la vuelta. Ahí estaba la vuelta del Correcto. fraude. Porque otra vez regresemos a ese fraude Total. que ellos siempre quieren irse por el lado de la ley, es decir, no cumpliendo la ley. Y Así es. entonces eso Así es. venía a impactar en los resultados y por ende en las decisiones de país. Y la misma candidata, y esto obviamente se supo ayer, porque obviamente con la resolución que emitió la sala, salen todos los afines a ellos, ¿verdad vos? Ahí sí que, hablando de afines, toda la gente que es del mismo grupo de ellos, salió diciendo, por ejemplo, un argumento de ellos. Ahí está grabado, vos no lo tenés. Ahora yo quiero antes de entrar en eso, perdón, Diego, la interrupción. No, dale, por favor. Ya entendieron, ¿verdad? Carreras afines no son abogados. Artículo 269, inciso E, Literal. abogados. ¿Sí? Son gente que se merece respeto, pero ya no deberían de pertenecer. Eso yo creo que está claro. Números, 35,000 abogados, 15,000. Ese es el caso de Venezuela, pero eso pasó, está pasando aquí también. Sí. Entonces eso conlleva al accionar de mi amigo Diego y interpusiste un recurso de amparo en las salas de apelaciones. Sí. Contame cuál fue el fundamento legal. Mira, el fundamento legal es básicamente el mismo artículo 269, literal E. La convocatoria lo que te estaba haciendo era la convocatoria, 2 convocatorias hubo ahorita. La del Tribunal Supremo Electoral, los representantes para esa comisión y los representantes para la de la CC. ¿Eran convocatorias diferentes? Eran convocatorias diferentes. Perfecto. Nosotros en septiembre del año pasado presentamos comitiva una inconstitucionalidad con relación que iba a abarcar los 2 temas. Uh-huh. La inconstitucionalidad era muy técnica, muy específica en muchos otros temas, no solo en esto, sino atacaba otras cosas y obviamente iba a futuro, ¿verdad vos? Porque eso iba a definir de una vez el futuro de este tipo de votaciones. Pero por X o Y razón, la Corte de Constitucionalidad prefirió no otorgar la suspensión provisional y bueno, se abre la puerta para que cuando fue la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Fernando Linares Beltranena presentara ese amparo contra esa convocatoria y obviamente nosotros presentamos el amparo contra la convocatoria de la CC. Lo presentamos ante obviamente donde se tiene que presentar para que fuera asignado, se le asignó a la Sala Sexta y la Sala Sexta resolvió el día de ayer. ¿Qué resuelve? Que la convocatoria debería de ser única y exclusivamente para abogados. Claro. Que se mantenía la convocatoria tal y como estaba y se le otorgaba el plazo de 6 horas a la Junta Directiva del Colegio de Abogados desde el momento de la notificación. ¿Qué fue a qué horas? Debe haber sido ayer como a las 2 de la tarde, más o menos, 2:30 de la tarde. Para las 8 de la noche deberían de haber. Para las 9 de la noche ya hubiéramos tenido que tener todos los abogados y todos los
agremiados, ahí sí todo el 100%, ¿verdad vos? Porque era decirles a los sociólogos, politólogos, criminalistas e internacionalistas, no miren muchachos, ustedes no pueden votar. Claro. A los licenciados en ciencias jurídicas y sociales que no son todavía abogados, también, miren muchachos, ustedes no pueden no pueden votar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un título académico, no son abogados. Claro. ¿Verdad vos? No han completado el proceso de inscripción como abogados. Entonces ustedes tampoco pueden votar. Ojo, Ok. porque ahí podías o también triplicar el voto en ese otro sentido, o duplicar el voto, vamos. Ujú. Votás como licenciado en ciencias jurídicas y si te acabas de colegiar como abogado, entonces votás de la otra forma. O sea, hay muchas formas de cómo burlar el sistema dentro del colegio. Entonces, ¿qué era lo que se quería evitar con todo esto? Uno, duplicidad de votos. Uno. Dos, el establecer, ok, si la Constitución te dice Asamblea del Colegio de Abogados, quiere decir los que integran el colegio, ese gran colegio que es Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, exclusivamente a los abogados. Claro. ¿Verdad vos? Era limitar, ¿verdad vos? Hacer esa limitación, porque la misma Constitución lo decía. Y por ende, excluir a los que no son abogados. Y por ende excluir a los que la Constitución nunca llamó. Es correcto. ¿Verdad ¿Ok? vos? ¿Ok? Entonces, esa era la corrección. Ok, entonces sale la resolución, le notifican a las 2 de la tarde y más o menos debería estar a las 8 o 9 de la noche una notificación Y nunca estuvo. a todos los abogados. Así es. Y entonces, ¿qué miramos a esta Patricia Gámez hacer y con todas las focas persiguiéndola? Va a presentar un curso, creo que es, y un recurso de aclaración a la CC. Sí. Sí. Es decir, Una aclaración ante el amparo que nosotros presentamos como Junta Directiva del Colegio de Abogados, que obviamente pues aclararon un par de cosas, pero tampoco les dieron la razón al final de cuentas de nada. Eso no suspende el proceso, ojo. ahí va yo. O sea, ella puede patalear, obviamente, ya llegó con el apoyo de todas estas profesiones. Que no debería haber llegado así, pero está ahí. Ya se habló del tema. Entonces ella pataleando sale a presentar un recurso que era lo que le quedaba. Creo que fue mal planteado en una instancia que no es. Pero eso no para El proceso principal. que es La resolución. Es un amparo resolución. provisional. Y por ende, no debería de pronunciarse. ¿No pues? Sin embargo, Diego, yo vi hoy publicaciones de X, también declaraciones de la misma presidente, de miembros de la junta directiva, y todas las focas de semilla, pues, pero de ellos que son las autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, diciendo que salgan a votar. Sí. O sea, ellos... Es más, vos te metes a la página oficial de Twitter del Colegio de Abogados, A esa 10:34 de la mañana de hoy, y hay dos cosas. Ahí te voy a ampliar un poquito. 10:34 de la mañana de hoy hay una publicación donde dice las mesas de los colegiados del 1 al 25,000 y las ciencias afines votan en el Aurora. O sea, es una clara desobediencia al día de hoy lo que está sucediendo por parte de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Léase también el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral, a raíz de la notificación de esa resolución, debió haber depurado el padrón electoral para que solo los abogados estuvieran contemplados. Y ojo con esto, recuérdate que el padrón electoral se integra por los que están colegiados activos al momento de la convocatoria, no al momento de la elección. ¿Sí? Y el colegio ha cometido muchos errores a lo largo de todo este proceso. Ha dejado abierto, te recordarás, yo lo hice público, digamos, dos ejemplos. Sonia Gutiérrez Raguay y Andrea Villagrán. Tiki, en bolsa. Correcto. El día antes de la votación para lo de la primera vuelta del Tribunal Supremo Electoral, del representante por parte del Congreso colegiado, estaban inactivos las dos. En la mañana, o cuando fueron a votar, digamos, cuando hicieron todo aquel alarde de que estaban votando, se activaron. ¿Qué significa eso? Es una violación a los principios legales. Modificando el padrón de donde electoral, pues. Vos puedes modificar el padrón electoral de las elecciones generales el día de la elección. Bueno, si sos semilla, sí, vamos. Bueno, claro. Pero entienden. Subís de 8 a 2, pues. Claro, Claro. pero entiendan esto, muchachos. O sea, hay muchas implicaciones. Primero, ya vieron dónde está la vuelta. O sea, metieron carreras afines para que votaran para que votaran un abogado.
ya le dimos vuelta a artículo y demás. Va. Le otorgan un recurso, un amparo bien establecido, con fundamento de ley, y le dicen a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y a la Junta Electoral del Colegio de Abogados, es decir, el Colegio de Abogados en pleno, es que solo pueden ir a votar los abogados. Y no solo así, la Sala Sexta lo hace cumpliendo la ley, dice, le doy 6 horas. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso electoral el día de mañana. Y viene Patricia Gámez y los semilleros y los raiceros y toda esa banda de chairos y les pela. Ahora, ¿qué pasa si vos desobedeces una resolución de esa magnitud, Diego? Es un incumplimiento absoluto. Es una desobediencia absoluta de una resolución judicial. ¿Qué repercusiones tienen? Un delito. Se abre la puerta para que te certifiquen lo conducente y se abre la puerta para que te puedan perseguir penalmente. Eso es una. 2, se podría incluso cuestionar la legalidad de que se mantengan estas personas en los cargos que se pueden están ocupando. desaforar del puesto, pues. Podría incluso perseguirse esa como consecuencia de la desobediencia. Porque entonces, y para que los abogados lo entiendan, y pues usted lo entiende muy bien, pero para que ustedes pues nos vayan siguiendo con esto, la Sala Sexta se puede convertir en una sala de primera instancia constitucional. Eso es correcto. Ese es el término correcto. No es ordinaria, sino es extraordinaria, porque obviamente no es la Corte de Constitucionalidad, pero sí Pero de primer grado. Correcto. Se quitan la toga negra, se ponen toga blanca. Correcto. Es porque eso es todo un Así proceso. Claro. Interesantísimo, mucha. Se ponen la toga blanca, que yo espero que ya se la pongan pronto, y entonces resuelven, y la resolución de eso va a ser, mire, usted me desobedeció una orden judicial bien analizada, con todo el fundamento de ley que ustedes abogados están escuchando ahorita, y puede llegar a desaforar una junta directiva del Colegio de Abogados. ¿Pudiera llegar a eso? Sí. Por cierto, vos tenés la primicia ahorita, mira, se acaba de resolver o nos acaban de notificar, dice, sin lugar, la aclaración interpuesta por Patricia Elizabeth Gámez Barrera en su calidad de presidenta, dice mal, ¿verdad? Pero de la Junta Directiva y representante legal del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Es decir, la mandaron a la chingada. La sala. La sala la manda a donde corresponde, que es decirle, mire, la resolución que nosotros emitimos no es oscura. Vos lees la resolución y la entendés y no sos abogado. Ella es abogada y es ex juez. No puede venirte a decir, yo no entiendo la resolución. Ese mira, vamos. Ahí sí ya me dejaste sin argumentos, ¿ya viste? ¿Qué esperas? O sea, ¿Qué te puedo decir, Wicho? Voy a hablar con un semillero 1 más 1 y se quedan todavía pensando, pues, o sea, es semillera. Entonces, los semilleros lo que pasa es que siempre han tenido la voluntad divina, supuestamente, y es arriba de la ley, a pesar de que esta señora fue juez. Yo creo que está haciendo un activismo como lo ha hecho siempre, victimizándose ahorita. Claro. Porque hay mucho de por medio. O sea, señores, si llega una Gloria Porras otra vez, una manzana pudre el resto. Y podemos tener repercusiones muy serias en eso. Y tal vez algo que habíamos suspendido antes era, recordate que la persona que quiere representar dentro del Colegio de Abogados, la candidata Lemus, ella salió diciendo ayer en un en vivo que hicieron en TikTok, con la forma como habla, lo que querrás, etcétera, etcétera. No me meto en eso. Ese es problema de ella. Diciendo que ellos sabían que este tipo de acciones express, que esto no fue un amparo express, vos. Esto, en la inconstitucionalidad cognitiva nos tardamos fácil 2 semanas en armarla. Porque los argumentos no te los sacas de la manga. Eso es un estudio que tenés que hacer de por medio. El tema no lo sacamos ayer, el tema lo empezamos en septiembre. Y a socializar todo este tema de que solo los abogados deben de votar en estos procesos, yo lo empecé en octubre en mis redes sociales. Poco a poco fui metiendo los términos por debajo de la mesa. Ellos no se dieron cuenta. Hasta ahorita que lo tienen aquí en el cuello se dan cuenta. ¿Qué fue lo que salió diciendo ella? Es que a nosotros nos tienen miedo porque nosotros ganamos el representante, el titular y el suplente del Tribunal Supremo Electoral por el Colegio de Abogados gracias a las carreras afines. Eso todo el mundo lo sabemos, al igual que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Correcto, claro. O sea, eso así fue. Pero ellos te lo están ya diciendo. ¿Te das cuenta el descaro de esas personas de venírtelo a decir en la cara
y decírselo a todo el resto de las personas y encima de todas las carreras afines. Los estamos usando a ustedes. Claro, pero si lo están usando siempre, señores, Semilla los ha usado siempre. Claro. Miren, ustedes son profesionales de que me merecen todo el respeto, de verdad. Les aplaudo el esfuerzo que hicieron para llegar a ser profesionales. Y cada una de sus carreras es necesaria. Eso no está en tela de duda aquí. Lo que pasa es que ustedes ya no tienen que por qué votar ahí. Deben de formar su colegio. Diego lo decía, más de 500 ya, son ya 15,000, mucha hombre. Y los están usando. Los usaron para la elección del propio Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Los usaron para también la elección de los comisionados para la elección de las Cortes. Correcto. En el 2024, elección de la Corte Suprema de Justicia. Esos comisionados teníamos ese imbécil de Piches ahí sentado, por favor, ese pisado. ¿Quién es, pues? Ya lo vieron. El que se quiere ganar 75,000 quetzales en la cosa de competitividad, que una cosa amorfa que crearon. Entonces, ahora lo que toca, ya que ya la mandaron a la fregada con aclaración, con el ocurso y con todos los recursos legales. Lo que falta ahorita es ver qué pasa con el ocurso, para vos. Ese está en la CC. Ese sí no han notificado absolutamente nada hasta este momento. Faltaría ver qué es lo que vaya a pasar. No sé si lo van a resolver antes del proceso, pero el día de mañana, ahorita, lo que está en firme es el amparo provisional y es, señores, ustedes tienen que haber convocado solo abogados. Y no lo han hecho. Y no lo han hecho. Y ya pasó más de 6 horas. Nos mandaron, y te lo digo, y ese era el segundo. ¿Te recuerdas que habíamos hablado de la publicación en Twitter? Obviamente en las otras demás redes sociales también lo hicieron, pero nos mandaron a los abogados, a todos los agremiados, la misma convocatoria, solo que por correo electrónico, donde dice lo mismo. Las carreras Del afines. 1 al 25 y las ciencias afines en la Aurora y el otro en el parque, y de ahí en adelante el parque Eric Barrondo. Entonces, ¿qué es lo que estás ahí teniendo? Nosotros estamos teniendo la prueba de la desobediencia y de que no les importa el cumplimiento de la ley, ¿verdad vos? ¿Para qué salen diciendo es que nosotros somos diferentes, nosotros queremos hacer las cosas mejores, nosotros somos mejores que los anteriores? Vos son más puercos que los anteriores. Totalmente, no, hombre, totalmente. ¿Verdad? Y no lo quiero decir a mal, porque qué mal por un puerco, pues, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O sea, lo digo de esa forma, clara y abiertamente. No tengo ningún problema en decirlo. Sí. Me preocupa el hecho de que estemos en manos de personas como estas dentro de instituciones tan importantes como el colegio, que, como bien vos lo dijiste, está participando dentro de 3 procesos muy importantes de selección de personal que van a llegar a ser funcionarios públicos, como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el organismo judicial. Participaron los afines en el 2024, vos lo dijiste, lo comentamos en su oportunidad, hicimos un programa, vos me invitaste a hacer un programa de ese tema, y lo hablábamos, y decíamos que estaba equivocado. Desde aquel entonces algo empezamos a mencionar. 24, finales del 24. Ya no fue como dice esta, ¿cómo se llama esta Astrid, vos? Esta señora. Que nos lo sacamos de la manga el día de ayer, o como dijo Camperito, ¿verdad vos? No sé si Camperito debería ser el nombre técnico, pero bueno, ¿qué es lo que dice él? Es que son amparos express. Pues esos son los argumentos técnicos de un abogado que está perteneciendo a una comisión del Tribunal Supremo Electoral. Cuando te recordás cuáles eran los argumentos de ellos, es que si usted criticó el proceso electoral 2023, no debería poder participar para optar a un cargo de magistratura dentro del Tribunal Supremo Electoral. Fue Edgar Ortiz. Por eso, a eso voy. O sea, llegaron a decir, señores, tenemos que entender. Ellos nos vienen a destruir absolutamente todo. Ellos mismos en un momento decían que las órdenes judiciales se acatan, es decir, se llevan a cabo. No se pueden ni siquiera cuestionar. Hoy, que ya no les pega porque están afuera de la ley, ya se los explicamos cómo. No, entonces esta no, son express. Se la sacaron de la manga. ¿Saben ni cuánta plata pasó? Ay, no puede ser eso. Por favor, hombre, son magistrados que verdaderamente vinieron y cumplieron a cabalidad la ley y que simplemente utilizaron un recurso que está establecido, que es un amparo provisional, porque lo que se iba a cometer es una ilegalidad para elegir a un magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, por favor. Vos la otra que salió diciendo, solo para recordarle, digamos, a la audiencia, ¿te recordás? Constancia transitoria, según la ley de probidad, no es lo mismo que un finiquito. Nunca va a ser, no se puede equiparar. Finiquito es
cuando ya pasaron los años de prescripción y obviamente ahí Los te 20 puedes dar años de el finiquito oral. Ahí está perfecto el argumento. La transitoria es de ahí en ese momento. Sí, ¿verdad? es Vos, una foto de ese hasta momento. donde ha llegado la investigación a ese momento puede llegar a más y si llega a más, obviamente hay responsabilidad. Pero la constancia transitoria, ¿qué fue lo que ellos dijeron? No deberíamos de pedirla. Pero la ley de probidad te dice que debe, no es una opción, debe de tenerse Previa toma de posesión. previo a la toma de posesión. Claro. ¿Y qué dijo la Corte de Constitucionalidad en otras ocasiones? Es el documento idóneo para las personas que ya han ejercido función pública para determinar si son idóneos o no para el cargo, según el artículo 113 de la Constitución. Ahora lo que pasa es que hay una vuelta, otra vez, ellos juegan alrededor, ellos son pulcros, pero ellos sí pueden incumplir la ley. Claro. De ahí la vuelta es de que ellos quieren meter al magistrado presidente del Tribunal Supremo Ahí Electoral, que ni siquiera debería estar ahí. Por cierto, Gabriela Aguilera, para que ustedes sepan, interpuso un recurso ante la sala de apelaciones para obligar a la Contraloría que le extiendan el finiquito. O sea, Gabriel, en serio, si te robaste todo, hombre, simplemente porque te otorgaron un amparo, pero no se puede cuestionar, ¿verdad? Un amparo para que no te metieran al bote. Pero si ya se está documentado que te robaste todo, te postulas ahora porque sos parte de este fraude, parte de este proyecto nefasto de semilla que viene a destruir el país, y te pusiste un recurso para obligar a una sala que obligara a la Contraloría que te lo extienda. Pero por eso tenías a Edgar Ortiz defendiéndote porque obviamente pues tienen que defender a los pocos que les quedan. Claro. Entonces, Diego, tenemos que estar muy atentos. Un mensaje para los abogados. Mira, no nos podemos dejar. Y el momento no es dentro de 5 años. Hoy me lo preguntaban. Pero mira, ¿por qué no lo arreglamos ahorita, pero pongámoslo en práctica dentro de 5 años? ¿Y por qué? No. ¿Y por qué? No. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo le contesté a esa persona? Bueno, ¿sabes qué? Que te choquen hoy, pero arreglalo dentro de 6 años. A ver a ver si tu carro llega. 1. 2, a ver si vos vas a estar vivo dentro de 6 años, porque probablemente tal vez estés vivo, pero tal vez ya no vas a tener el mismo carro, ya no vas a tener interés en el carro. ¿Por qué vas a dejar para mañana lo que podés hacer hoy vos? Si queremos cambiar el país, mejor empecemos hoy, hagámoslo hoy y disfrutémoslo mañana. Mucha, miren cuánto tiempo se ha llevado, 2 años, y dónde nos tiene semilla ahorita. Claro. 5 años más. Uy. Hombre. Yo no voy a esperar, como hemos esperado todos los procesos electorales, ¿verdad vos? Dentro de 4 años va a ser distinto. No. Cada vez ha sido peor, ¿verdad vos? Que el voto nulo, que no sé qué, que no sé cuántos. Cada vez ha sido peor el concepto del bendito voto nulo, ¿verdad? Entonces, yo lo que les diría, digamos, a los abogados es, señores, hoy es el día para hacer los cambios, no es mañana. Salgan a votar, voten por todos menos que por Astrid. Está Astrid y Bermejo, que es nefasto también. Sé que hay presiones también para muchos abogados que hoy por hoy laboran en el Ejecutivo, por parte del Ejecutivo, que si no votan por esta señora Astrid Lemus o por este pendejo Pelele Bermejo, no les van a renovar sus contratos, los están extorsionando. Se los dije que en el último episodio, se los vuelvo a repetir ahorita, pues entonces háganle lo que hicieron muchos abogados astutos en la elección previa. Vaya, voten por Astrid o por Bermejo, tómenle foto, porque como le están pidiendo su foto para la renovación del contrato, y después háganme un favor, anulen el voto. Es sencillo. Salgan a votar. Correcto. Y por favor, mi mayor respeto para ustedes, pero por favor, velen para que su carrera, todo lo que estudiaron se pueda cumplir. Imagínense si se mete otra Gloria Porras a la CC. ¿Para qué estudiaron? Entonces salgan a votar mañana, estén muy atentos a lo que pase. Yo creo que ahorita estamos en un punto de inflexión, tanto en el Colegio de Abogados como en el futuro del país y en la Corte de Constitucionalidad. Diego, muchas gracias por toda la labor que estás haciendo para parar a todos esos nefastos de semilla. A vos, gracias por la invitación. Y, Bueno, ahí te voy a contar un par de cosas extras que vienen. Vienen cositas. Vienen cositas. Como siempre hemos dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Feliz noche. AZTV, Libertad Televisión.